los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio, son los verdaderos. Y además, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio, por los frutos se van a conocer. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio es porque han nacido de nuevo, porque se han crucificado juntamente con nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba. Se han sepultado juntamente con él y han resucitado, han sido resucitados mediante la sangre del Mashiach. Una vida gloriosa, un nuevo nacimiento. Entonces, aquí nosotros vemos que el apóstol empieza también él a hablar sobre esto. Hablar. Y vemos ahí en el libro de Gálatas, pero nadie quiere, no le dan importancia, dice. En algunas cosas para ellos, pero no le dan importancia. Perdón. En el capítulo 6 de Gálatas, del verso 15, dice así: porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque aquí cuando está hablando de una nueva creación, nosotros fuimos circuncidados en el corazón. Y muchos dicen, no, yo estoy circuncidado en el corazón, ya la circuncisión externa, no, sino la que vale la circuncisión. Ya pues, da testimonio de que tú has sido circuncidado del corazón, verdaderamente. No es un eslogan, es una realidad en cada uno de aquellos que retienen, de aquellos que obedecen, de aquellos que guardan los mandamientos y retienen el testimonio, de aquellos que pusieron atención a nuestro Melech, a su Hijo amado, y le obedecieron y se negaron a sí mismos, fueron crucificados, fueron sepultados para resucitar, murieron a este mundo, murieron a la muerte, ya no, la muerte no tiene autoridad, sino que ahora vivimos conforme a la vida. Por eso el apóstol dice, hermano, ya no vivo yo, ya fui sepultado, fui crucificado y sepultado y fui resucitado. La vida del Mashiach. Por eso dice, tenemos la mente, los pensamientos que vienen, ¿no es cierto?, de la vida de la sangre del Mashiach. La voluntad de nuestro Padre. Entonces, porque en Mashiach Yahshua, está hablando en Mashiach Yahshua, es que después ya que eres resucitado, eres una nueva vida, ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que viven, anden conforme a esta regla. ¿Qué es lo que es andar? Zacarías y Elizabeth andaban, eran justos y andaban en obediencia en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas de nuestro Padre. Bueno, y a todos los que anden conforme a esta regla, tengan paz, porque ya no hay cautiverio, ya la muerte no tiene autoridad. Ya somos renacidos, somos justificados y hemos sido aceptos delante de nuestro Padre mediante la vida de la sangre. Porque nuestro Padre ese procedimiento lo establece en su Hijo amado, en el Cordero inmolado glorioso, sublime. Entonces, ¿qué estás viviendo tú? Nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, le conceda a todos aquellos que tienen una buena actitud, desean la libertad, desean hacer la voluntad de nuestro Padre, o piensan que están haciendo la voluntad de nuestro Padre, pero están en un lugar que no corresponde. Que nuestro Padre tenga misericordia y los rescate de ese lugar y los saque de todas estas realidades, de todas estas enseñanzas que llegaron a este país distorsionadas, con una doctrina que no es la voluntad de nuestro Padre, con un nombre que no es de nuestro Padre, con un nombre que no es de su Hijo. Nuestro Padre establece todas las cosas para con su pueblo, un pueblo nacido por los lomos de Abraham, en el cumplimiento de Isaac y Jacob.
Y nuestro Padre envió primeramente e hizo nacer a su hijo en medio de su pueblo. Y su hijo es un israelita, un hebreo, nacido con un padre y una madre hebrea, de la línea de David, José y Miriam. Zacarías y Elizabeth, los padres del profeta Juan, que nuestro Padre establece que Él nazca para preparar el camino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nació hebreo. Y todas las congregaciones posteriormente a nuestro Melech, todas hebreas, que en otro lado le empiecen a llamar cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque en Grecia el lenguaje griego, ¿no es cierto?, le llamaban, ¿no es cierto?, cristiano, como le colocaban bautismo, no corresponde, como le llamaban Pentecostés, porque no corresponde, su fiesta es Shavuot. Y el que no quiera entender va a seguir en esa confusión, en una doctrina extraña, que a algo así se parece, pero no es. Porque nuestro Padre te viene a hacer nacer de nuevo, una nueva criatura, un hijo de Elohim verdadero, como lo dice ahí en Juan capítulo 1, versos 2 y 13. A todos los que recibieron este mensaje, a todos los que retuvieron el testimonio de nuestro Melech, la proclamación del mensaje, nuestro Padre les da la potestad de ser hechos hijos de Él, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de varón, ni de voluntad de doctrina, ni de voluntad metodológica corporativa, sino de nuestro Padre. Ninguna doctrina corporativa, ninguna corporación ideológica, doctrinal, tiene potestad para hacer nacer de nuevo. Solamente nuestro Padre, por medio del mensaje de nuestro Melech, el testimonio de nuestro Padre. Es por eso que nuestro Melech dice, por los frutos los conoceréis. Y pongan atención, por eso él dice, por los frutos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio. ¿Cuál es los frutos? Es un testimonio de la veracidad. De la veracidad de lo que dices tú. Porque si tú amas a nuestro Padre, vas a guardar los mandamientos. ¿Por qué dices que amas a nuestro Padre y rechazas los mandamientos? Si en nuestro Mel está diciendo lo que sale de mi boca no son mis palabras, sino la de mi Padre que me envió. Y mi Padre dice que Él no viene a abrogar, no viene a dar un término. ¿Y por qué dices tú eso entonces? Entonces eres un engañoso. Estás hablando cosas que no son, en ignorancia, en desconocimiento. Por eso, en el capítulo 7, mire lo que dice verso 13. Entrar, todos nosotros, entrar. ¿Cuál es la entrada? Nuestro Melech. El testimonio de nuestro Padre es la entrada al reino de los cielos. Pero hay un proceso, hay un protocolo de la voluntad de nuestro Padre para poder entrar. No es así nomás. De los que dicen, no, yo creo nomás y vivo conforme a la gracia, estoy listo. Pero tú vives conforme al mundo. No, no eres. No, no eres. Estás viviendo, ¿no es cierto?, una doctrina errada y que te tiene, ¿no es cierto?, ahí igual en la muerte. Eres gobernado por la muerte igual. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Nuestro Melech. Porque ancha es la puerta, y aquí habla de otra puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por generaciones, muchos y nosotros fuimos naciendo, ¿no es cierto?, por esa puerta ancha y ese camino espacioso. Y estábamos en perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué angosto el camino? Porque había que obedecer. Nuestro Melech dice, ¿alguien quiere ser, si alguno quiere ser mi discípulo?
si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, angostito, porque había que tomar una decisión. Tome su cruz, sí, porque había que ir a morir, y sígame. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pongan atención con todos los que dicen de todas estas doctrinas, guardados de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, por sus actos, por lo que si se ve que aquel que está obedeciendo verdaderamente, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el verdadero, no, porque es de su naturaleza. Ni árbol malo dar frutos buenos, no, porque el malo va a dar, ¿no es cierto?, los frutos. ¿Cuáles son? La desobediencia. Ese árbol que entró, ¿no es cierto?, por medio de Adán, se plantó en ti la muerte, la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y por ende, eres un rebelde, porque él es padre de mentira, es rebelde, es la rebelión, y desobedeces. Pero el que ha sido libertado de este, y ha sido plantado en los atrios, en la voluntad, y ha sido trasladado, como lo dice el apóstol, y plantado en el reino de los cielos, por su naturaleza va a ser la voluntad de nuestro Padre, no lo que a ti te parece o una corporación, porque tú eres nacido conforme a una corporación y no conforme al conocimiento, a la revelación del conocimiento de la verdad, que es por medio de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. Y se nos concede entendimiento y comprensión para poder dar los pasos. La obediencia para hacer la voluntad. Todo árbol que no da buen fruto, vale decir que anda en la carne, que es gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que todavía está la ley, las instrucciones del pecado y la muerte, es cortado y echado en el fuego. Va a terminar en el infierno. Así que por los frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice, Padre, Melech, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta, ¿tú haces la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? ¿O haces la voluntad corporativa? Lo que te enseña esta corporación, tú lo haces. Porque nosotros, y yo les quiero contar algo, porque nosotros le hablamos a una persona, mi esposa le habló a una persona, y le habló sobre el capítulo 10 del libro de los Hechos, sobre la experiencia de Cornelio y el apóstol Pedro. Y la experiencia de Cornelio y el apóstol Pedro tiene un denominador común, la voluntad de nuestro Padre operando en cada uno de ellos. Entonces nuestro Padre le muestra una visión a Pedro, que bajaba un lienzo de todo animal que no se podía comer. ¿Me entiendes? Entonces en visión le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Padre, en mí no ha entrado ningún animal inmundo sobre mi boca. Y ahora hablemos el chancho, porque el cerdo no se podía comer, un animal inmundo. Como los reptiles, los cuadrúpedos aparecían, ¿no es cierto? La visión. Pero ahí no le pusieron el cerdo, deberían ponerle el cerdo con un animal inmundo. Por segunda vez, Pedro, mata y come. No digas inmundo lo que yo ya he limpiado y santificado. ¿A quién se estaba refiriendo? A la familia de Cornelio. Pero esta persona fue, no le voy a preguntarle a mi pastor porque él me tiene que decir, es la voz de él. ¿Y qué es lo que le dije? El pastor le dijo, no, si ahí nomás si hay que comer, si todo lo que podamos orar, y dice que mate y come, sino que come, ¿no? ¿Vio? Ignorancia absoluta. Una ignorancia.
animal, carnal y diabólica. Ambos están perdidos. Porque nuestro padre se estaba refiriendo a la familia de Cornelio que eran extranjeros. ¿Por qué? El mismo relato lo dice. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio y le dice, ¿por qué me has llamado? ¿No sabes que es abominable de un hebreo que entre a la casa de un extranjero? ¿Qué es abominable? Inmundo. Pero yo digo aquí que no diga yo inmundo a lo que nuestro Padre ya ha limpiado. Dime, ¿por qué me has llamado? Y le explica a Cornelio. Entonces desde ahí nuestro Padre, mediante su Ruaj, le empieza a anunciar las buenas nuevas. Le empieza a anunciar el testimonio de nuestro Padre, su Hijo amado, la obra gloriosa de la redención, de la libertad, la obra gloriosa de su muerte y su resurrección. Y cuando les fue ya anunciado todo esto, vino el Rúa sobre ellos, porque les bastaba, ¿no es cierto?, que les sea anunciado, porque nuestro Padre no diga a inmunda lo que yo ya he limpiado, pero nuestro Padre no pasó por alto la obra del testimonio de su Hijo, que tenía que proclamar el apóstol ahí en la familia de Cornelio. Es por eso es tal la ignorancia y el desconocimiento que aplican, ¿no es cierto?, los pensamientos humanos. El que es de la tierra, cosas terrenales habla. Entonces, no todo el que me diga, porque muchos van a decir, no, si nosotros tuvimos una congregación tan grande y le estábamos enseñando a mucha gente, a miles, pero ¿qué les enseñabas? Motivaciones, pensamientos humanos, carnal, animal y diabólico. Por eso no vas a entrar al reino de los cielos. Y aquí muchos van a decir, pero que no comimos contigo, Melech, que no profetizamos y que no andábamos, ¿no es cierto?, visitando a los hospitales y a las cárceles andábamos, y nuestro Padre no se refería a eso. Muchos me dirán en aquel día, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, que andan muchos echando fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron milagros, dicen. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de mal, de maldad, hijos del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que es tener un testimonio? ¿Qué es lo que es guardar los mandamientos y tener el testimonio? Es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquel que no hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, dice que hace muchas cosas, pero no está plantado, no es un verdadero, no ha nacido de nuevo, porque nuestro Padre establece este procedimiento, un protocolo, su voluntad por medio de su Hijo, para que tú seas justificado y puedas ser acepto mediante la vida de la sangre, porque tu vida carnal, y esta carne vive por el alma, por la vida que está en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Tiene que ser crucificada y destruida. Y ahí lo habla el apóstol, Romanos capítulo 6. Porque mi cuerpo tiene que ser sepultado y destruido para que pueda ser renacido en una nueva creación mediante la vida de la sangre del Mashiach. La vida gloriosa y su carne. Por eso en el nuevo pacto, este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido y molido. Comed, hay que comer. Esta es la copa del nuevo pacto, que representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebed. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida ni eternidad. La vida del Mashiach. Y que esa vida es eterna. La vida del Mashiach, veo que resucitó y la muerte ya no tiene poder. Y todos los que han nacido de nuevo y han nacido mediante y justificado a través de la carne y la sangre de nuestro Melech, la muerte no tiene poder. Entonces, todos ellos están en una posición privilegiada y gloriosa, en obediencia, en perseverancia, en instrucción del Ruach,
Estamos siendo educados, enseñados como niños recién nacidos. Ya nosotros estamos un poquito más crecidos por la voluntad de nuestro Padre. Pero los que empiezan a entender y a comprender este proceso son recién nacidos y tienen que beber la leche espiritual. ¿Cuáles son la leche espiritual? Los mandamientos, las instrucciones primarias, básicas, fundamentales para un niño. Porque ya los que hemos madurado y que por el uso tenemos los sentidos ejercitados y se nos ha dado comida sólida, tienen la potestad para discernir el bien y el mal. Ese personaje de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Nuestro Melech, cuando Pedro le dijo, no, no vayas, que esto no te acontezca, ¿cómo te va a pasar esto a ti, maestro? Nuestro Melech le dijo, lo mío, apártate de mí, Satanás. ¿Vio? Los ojos para discernir esas palabras, de repente frases muy bonitas que son del enemigo. Apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, no, a este enemigo que le colocó palabra a Pedro para decir, no, no vayas, que esto no se cumpla. No, no, no. ¿Por qué? Porque quería colocar tropiezo a la voluntad de nuestro Padre, para que no se cumpla la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Qué es lo que es tener un testimonio? Tener un testimonio es lo que está hablando acá, y con esto voy a terminar. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice así. En el 43, del 43, 44, 45 está hablando sobre, por los frutos los conoceréis, sobre los árboles, ¿vio? Y es impresionante ir conociendo, entendiendo y comprendiendo. Pero en el 46 dice así, ¿por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas rey? ¿Por qué me llamas hijo de Elohim y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces, aquí tiene un resultado aquel que pone atención, oye y empieza a hacer, y aquí se les va a indicar. Mire, ¿es semejante a qué? Semejante es al hombre que al edificar una nueva obra, una nueva casa, cavó y ahondó. O sea que para hacer, ¿no es cierto?, volver a nacer, hay que cavar y poner el fundamento. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre las rocas. ¿Dónde? En la sepultura de nuestro Melech. Porque para que se produzca un nuevo odre, tengo que proclamar mi muerte, renunciar, negarme a mí mismo. Arrepentimiento de obras muertas. De la crucifixión, de mi sacrificio con nuestro Melech. Y de la resurrección de entre los muertos, ahí en la roca. Principio glorioso. Entonces, semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, en la sepultura. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Vio? ¿Quién nos va a mover de ahí? Nadie. Mas el que oyó y no hizo, y fue un desobediente, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sobre sus propios pensamientos, sobre corporaciones, sobre doctrina ideológica, sin fundamento, sin esta realidad, sin la crucifixión, sin ser sepultado y sin ser resucitado, ¿vio? Contra el cual dio el río ímpetu, contra el cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande su ruina, perdición. Cuando Noé obedeció todas las instrucciones, construyó, ¿no es cierto?, el arca, la salvación, yo te voy a salvar, pero esta es la metodología. Vino el diluvio, fueron abiertas las compuertas tanto de los cielos y de los abismos, y vino el diluvio. ¿Y el arca?
y Noé con su familia gozaban de la salvación, de este beneficio y de la misericordia de nuestro Padre. Y nosotros estamos viviendo y gozamos de la misericordia de nuestro Padre porque hemos sido salvos. ¿Cómo? En este procedimiento. Y muchos no conocen y muchos no entienden. Por tanto, como no conocen y no entienden, están en condenación. Todos los que viven, ¿no es cierto?, doctrinas corporativas están en una difícil posición, porque el tiempo se acerca, el tiempo del fin ya está cerca. Nuestro Padre les conceda el beneficio del arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo capítulo 2 del versículo 25. Necesitan este beneficio glorioso, porque si no están estos frutos, estos antecedentes, esta nueva creación, no van a entrar al reino, sino que van en otra dirección. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio a todos ustedes. A todos los que guardaron los mandamientos y tienen el testimonio glorioso de nuestro Melech, conforme a la voluntad de nuestro Padre, ese será salvo. Apocalipsis, libro de Revelaciones, capítulo 12, el versículo 17. Y el capítulo 14, versículo 12, ahí lo ratifica. A todos los que obedecieron y guardaron los mandamientos de nuestro Padre y retuvieron y tienen el testimonio de nuestro Melech. ¿Cuál es el testimonio de nuestro Melech? La voluntad de nuestro Padre. Entre los mandamientos y la obediencia a oír a nuestro Melech para hacer su voluntad. Porque nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. Que nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Nuestro Melech ya viene y reacciona para tu beneficio, para tu salvación, para vida eterna. Un gran saludo y nos estamos comunicando en un próximo video.